lamentablemente aquí han aumentado los temores de que el cese a las hostilidades que se había alcanzado, ¿no?, el pasado a mediados de enero, particularmente entre Hamás e Israel, pueda caerse en cualquier momento. Ha sido una semana compleja por lo demás. Hamás aseguraba que suspendían indefinidamente la entrega, ¿no?, de los y la liberación de los rehenes israelíes, que hasta hace algunos días estaba prevista para el próximo día sábado. Estaban acusando que no se estaban cumpliendo los acuerdos alcanzados, particularmente en el retorno de los gazatíes al norte del enclave. Eso además se sumaba también a las declaraciones precisamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no?, donde ponía este ultimátum: de aquí al sábado tienen que ser liberados todos los rehenes, si no se pone fin a este acuerdo en una fase inicial de 6 semanas, recién va en la primera mitad. Y claro, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, precisamente el día de ayer respaldaba esta amenaza de Donald Trump. De hecho, aseguraba en este discurso en video: si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto al fuego se va a terminar y las fuerzas de defensa de Israel volverán a luchar intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado. Allí quedaba la duda, Seba, de todas formas, si es que se refería a los 3 rehenes que están en vilo y que estaba previsto para el próximo día sábado, o se refiere a la totalidad de ellos, que son 76 aproximadamente. Bueno, lo cierto es que son horas complejas, y para eso también queremos analizar cuál es el escenario que se estaba viviendo precisamente en Medio Oriente, con la presencia además de Donald Trump como una de las figuras principales detrás de este ajedrez geopolítico, y que lamentablemente detrás de ello tiene repercusiones directas en la población, casi 48.000 personas fallecidas. Vamos a tomar contacto con Jorge Araneda, quien vemos precisamente allí en pantalla, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, también director ejecutivo del Intérprete Digital. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Jorge, partiendo esta entrevista, sin duda la presencia de Donald Trump en estas últimas 3 semanas, coincidiendo además con el inicio de este cese a las hostilidades. A tu juicio, ¿qué tan responsable es el presidente norteamericano detrás de los últimos vaivenes que se han visto precisamente en esta inestabilidad, o era algo que ya se advertía desde un inicio que este acuerdo iba a estar pendiendo de un hilo en cualquier momento? Sí, por supuesto, es un proceso que ya se venía viendo, de hecho, con la presidencia de Biden. Particularmente el punto en cuestión no es la primera fase, sino la negativa o el tratar de boicotear la segunda fase del proceso, en tanto de que eso le generaría un problema interno no solamente a los norteamericanos, sino también un problema interno a la administración del primer ministro Netanyahu, en tanto de que en la segunda fase del proceso no solamente se tenía que liberar a diferentes prisioneros y rehenes en diferentes condiciones, ya sea detención administrativa o detenciones judiciales en Israel, y lógicamente los rehenes que están bajo la mano de Hamás, sino también se tenía que generar la retirada completa de las tropas israelitas por parte de todo el cuerpo de las diferentes divisiones que estarían dentro de Palestina, particularmente de Gaza. No hay que olvidar que no solamente está una presencia está en Gaza, sino también en Cisjordania. Ahora, a esto habría que agregarle las llamativas, por decirle algo, las declaraciones del presidente Trump sobre anexar, conquistar o tomar, lógicamente por parte de Estados Unidos, el territorio de Gaza o expulsar a esta población, que sería una declaración cuasi de cometer un acto de limpieza étnica en términos del derecho internacional, que no solamente es algo que se ha tratado de mantener y que se ha puesto en vilo también en este último tiempo, sino también algo que pone en juego a todos los países de la región. Jorge, en ese sentido, ¿qué tan viable es esa idea que ha planteado Donald Trump respecto a la posibilidad de tomar el control de la franja de Gaza? Se entendía quizás en un momento como una forma de presión, pero lo ha reiterado ayer tras el encuentro con el rey de Jordania. Parece bien decidido. ¿Es viable realmente?
No, completamente no. No es viable. No es viable en términos de varios puntos. Primero, porque sería literalmente declarar que estaría cometiendo un delito internacional, casi de lesa humanidad, que es la limpieza étnica. Esto ha sido declarado por la ONU, pero también por las cortes internacionales, por los juicios de Yugoslavia, lo que tiene que ver con la limpieza étnica, que es particularmente trasladar forzosamente, ya sea por intimidación o por fuerza armada, a una población de un espacio soberano. Recuerden que Gaza es parte del territorio que dentro del derecho internacional le pertenece a Palestina. Eso por un lado. Por otra parte, ya sería un doble desplazamiento. El 70-80% de la población que vive en Gaza no son gazíes, no son población que sea de la región. Este 70-80% de la población son personas que fueron desplazadas, generaciones que fueron desplazadas por el conflicto cuando se funda el Estado de Israel de 1948. Por lo tanto, la mayoría de ellos ya tienen la categoría de desplazados y tienen, lógicamente, la ayuda humanitaria que corresponde por diferentes organizaciones internacionales, porque ya se consideran población desplazada por un conflicto que no ha tenido término y que comienza en el 48 y que esta población todavía sigue. Eso por una parte. Y por otra parte, en el contexto geopolítico también ponen una cuasi posición existencial a los diferentes actores de la región, ya sea Arabia Saudita, Jordania, como muy bien se mencionaba, o Egipto que tenía una visita lógicamente con Trump y que por problemas de agenda el presidente Sisi la congela, y por otro lado el presidente Abdullah II también presenta diferentes puntos, sí, y que lógicamente los pone sobre la mesa. A esta hora estamos conversando con Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Precisamente profundicemos en ese punto, ¿no? Respecto de los otros países de la región, particularmente Jordania y Egipto, a quienes Trump plantea como opciones para trasladar forzadamente precisamente a la población palestina a la Franja de Gaza. Lo vemos en las imágenes, a quienes se nos escuchan a esta hora. Trump recibía el día de ayer al rey Abdullah y claro, aquí con Trump, que ya antes de este encuentro deslizaba que una de las opciones para presionar a estos dos países podría ser retirar las ayudas económicas. ¿Qué tanto margen tiene Trump para negociar o exigir en este caso al amenazar precisamente con este tipo de acciones? Bastante poco, por dos grandes razones, o por tres grandes razones. Primero, porque el rey Abdullah II, yo creo que de una forma con bastante experiencia, estos son regímenes que han visto diferentes administraciones norteamericanas pasar, no son regímenes democráticos, tanto en Arabia Saudita, en Egipto y en Jordania, donde ellos son monarquías y por lo tanto plantean una mirada a 30, 40, 50 años en adelante. Por lo tanto, lo que venga a presionar un país norteamericano con una administración, aunque sea muy errática, de 4 o 8 años, en la larga mirada para ellos tienen una perspectiva de gobierno un poco diferente. Eso por un lado. Por otro lado, el rey jordano, yo creo que le puso tres grandes puntos sobre la mesa. Primero, el 80% de la población jordana es de origen palestino. Segundo, él tuvo un cuasi golpe de Estado por las mismas reticencias sobre su trato hacia la población palestina dentro de Jordania. De hecho, hay que recordar que su hermano, el medio hermano, el príncipe Hassan, todavía está en arresto domiciliario sin ningún cargo. Por otra parte, dentro de Jordania existen aproximadamente unos 4.000 efectivos norteamericanos que, lógicamente, la población tiene que convivir con ellos. Y por último, quizás como se llama un poco menos visto, pero que sí ha golpeado la economía jordana, pero también la egipcia, tiene que ver con el boicot. La cadena de supermercados francesa Carrefour tuvo que cerrar y irse del país, porque lógicamente las personas estaban literalmente boicoteando este tipo de compañía, ya sea Starbucks, McDonald's y otras, que lógicamente la población, la sociedad civil asocia
de forma correcta o incorrecta, pero asocia con una postura más pro-norteamericana o pro-israelita, y por lo tanto eso tiene un golpe bastante singular sobre la economía. El 95% de las personas dejaron de comprar en Carrefour por un año, y eso lógicamente hizo colapsar a la empresa. Por lo tanto, el rey de Jordania pone sobre la mesa estos puntos. Claro. Ahora, Jorge, de todas maneras, uno entiende que Donald Trump ha hecho muchos de estos planteamientos también en su estilo y en su forma de negociar, ¿no? Que es muy dura, muy frontal, y tratando de forzar a otros actores a dar pasos adelante. La pregunta es si están las condiciones para que sean otros países árabes los que puedan tomar liderazgo allá en la zona, que me parece uno de los objetivos que persigue precisamente Donald Trump. ¿Cómo ves esa posibilidad? La posibilidad de que los actores de la región puedan ingresar en el escenario, puedan tener un rol mucho más significativo, ya lo hemos visto. Sobre todo lo que tiene que ver con las negociaciones entre Hamas e Israel. Qatar, Arabia Saudita y otros actores, incluso Turquía, han tenido que ingresar lógicamente al escenario de esta guerra, lógicamente para tratar de apaciguar la región. La región particularmente se encuentra en una posición de alta inestabilidad. Solamente un punto sobre lo que hay que recordar, que tiene que ver con el nuevo gobierno en Siria. El nuevo gobierno en Siria lógicamente ha movilizado ciertas fuerzas, pero también lógicamente los ataques entre Irán y Arabia Saudita. Por lo tanto, por una parte, los regímenes de la región plantean que Donald Trump tiene un punto en términos de tratar de terminar este conflicto, pero estas negociaciones quizás muy duras, cuando se encuentran con la política diplomática más dura de la región, probablemente no tengan gran impacto. Ahora, eso no significa que no tengan impacto en la población. La imagen norteamericana en la región, dada la encuesta de opinión pública, incluso en Marruecos o en otros países que ha tenido o tuvo por varias décadas una mejora, ha caído a niveles históricos. La mayoría de la población no confía en Norteamérica, ni tampoco en sus políticas públicas. Por lo tanto, va a ser un legado no solo de Biden, sino de Trump, la desconfianza, quizás por década o quizás por una generación en esta región. Y eso también se ha visto en protestas que se han estado registrando también en estos últimos meses. Muchas gracias, Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, también director ejecutivo del Intérprete Digital, por este análisis en medio de esta semana convulsa allí en Medio Oriente. Gracias, Jorge. Un placer.